tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy miércoles 18 de octubre, ya sabéis que tenemos una jornada intensa por delante en directo, 1 hora y media. Vamos a hablar de toda la actualidad de la comarca, pero siempre con nuestras secciones estrella. Hoy nos toca tertulia y vamos a abordar el tema de la educación emocional para evitar relaciones tóxicas, algo muy importante y que cada vez se está teniendo más en cuenta. Y es una forma también de abordarlo desde las aulas, algo que aquí todavía no habíamos hablado. Hablamos de teatro, hablamos de diferentes actividades culturales y, por supuesto, vamos a hacer un repaso por toda la vida y por todas las anécdotas de la discoteca Panchi, una discoteca famosísima en la que tantísimas personas han sido felices a lo largo de todos estos años y lo que queda. Vamos a comentar que también tenemos alguna sorpresa preparada, vamos a hablar con nuestro neurólogo, porque hoy vamos a abordar el tema de la menopausia y el sueño. Algo que suelen comentar muchas mujeres, que les suele afectar, qué tipo de pautas y recomendaciones nos va a dar el especialista. Así que vamos a arrancar. Eso sí, vamos con unas actividades que nos esperan próximamente, ya estamos casi ahí a las puertas con estas actividades paralelas. Para ello me acompañan dos mujeres fantásticas. Muy buenas tardes, Ibelís Martínez, concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, y Nieves Álvarez, presidenta de la Asociación Saharauis. Muy buenas tardes, chicas. Sé que a lo largo de estos días estáis trabajando de lleno para que todas estas actividades cuadren. Tenemos viernes, sábado y domingo una marcha también solidaria en la que os vamos a comentar cómo participar, porque ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, el Bierzo es solidario, pero esta vez necesitamos un poquito más. También vamos a hablar del papel de las ONGs y diferentes talleres que se van a realizar a lo largo de estos 2 días. Contadme, chicas, ¿cómo ha surgido de nuevo estas actividades paralelas? Hablaremos dónde se van a desarrollar, que tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, y también daremos la información de cómo inscribirse, si tienen algún tipo de dudas también, dónde contactar. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, tú sabes que la Marcha Solidaria tiene 17 años, es decir, este es el 17 cumpleaños de ella. Y nada, es una marcha solidaria que se hace al Pajariel, esa marcha siempre la organiza el Ayuntamiento de Ponferrada, de la Concejalía de Acción Social. Esta vez, como tenemos una concejalía nueva, que es la de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad, nosotros somos los que nos ocupamos de la marcha. Es una marcha en el Monte Pajariel, deportiva. Son 500... Muy accesible también, hay que decir. Sí, bastante accesible. Deportiva es decir, valoramos que serían unas 500 personas. Tenemos ya 359 personas inscritas. Ya son palabras mayores. Sí, son muchísimas. Y nada, y se pueden inscribir a través de la página web. El viernes, cuando empiece el taller, ahí pueden ir a inscribirse. La persona que no quiera inscribirse a través de nuestra página web, pueden inscribirse ahí y ahí le damos el dorsal. Bueno, muchas personas se preguntarán, ¿y con qué fin se desarrolla esta marcha? Sí, esa marcha cada año tienes una ONG, elegimos una ONG o han elegido, como yo soy nueva ahora aquí, es decir, el año pasado fue Cáritas, puede ser Cruz Roja, ahora le ha tocado a la Asociación de los Amigos del Pueblo de Saharaui, le ha tocado a ellos. Ellos tienen un proyecto muy bonito, que como sabes, aquí tenemos en la comarca del Bierzo que vienen los niños de Saharaui todos los años, entonces son unos niños que sabes que viven en un descampado, que no tienen acceso a agua, a tienen medicamentos, más dificultades. Sí, y todo lo que se recaude vas a ir a esa asociación, que ya tenemos aquí a la compañera Nieves, que ella nos va a explicar exactamente qué va a hacer en su asociación. ¿Y qué vais a hacer con ese dinero recaudado? Pues a ver, nosotros presentamos un proyecto para un hospital de allí de los campamentos, para el GEDAR de Layún, del campamento de Layún, de material sanitario y de, bueno, pues medicación, pero bueno, sobre todo material sanitario, porque tiene muchísimas dificultades. Tienen unos medios muy escasos y entonces, bueno, pues nos pareció bien hacerlo
hicimos un proyecto, lo presentamos y nos han elegido. Y entonces, pues todo lo que saquemos, muy pues positivo, para allá ¿no? irá. Sobre todo porque este año, prácticamente yo creo que hace un mes y medio, ya fue ese momento tan emotivo de despedida de los niños saharauis, que ya pueden ser casi hasta mitad bercianos, ¿no? Porque muchos de ellos no querían marchar, tenían ganas de ver a sus familias, por supuesto, pero aquí se les recibió con muchísimo cariño, con mucho mimo, pasaron un verano extraordinario. Y ahora pues lo que queda es seguir trabajando, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos tenéis dentro de la asociación? Pues bueno, nosotros lo que más llevamos es el programa de Vacaciones en Paz. Y prácticamente nos volcamos en ello. Esto, bueno, pues es un proyecto diferente, que tampoco deja por ello de ser más malo, ¿no? Todo lo contrario. Y bueno, pues a lo largo del año pues nosotros estamos en contacto con ellos, estamos trabajando ya para las Vacaciones en Paz del año que viene, que también cuesta, es mucho papeleo, mucho... Sobre todo tema administrativo, ¿no? Mucho papel, mucho, sí. Vamos, nos pasamos días y noche, y además como... siempre los permisos llegan tarde, tenemos que estar al final... ¿Cuántos niños aproximadamente llegan? Pues este año han venido 9 y bueno, pues a ver si al año que viene hay alguna familia más nueva y podemos acoger alguno más. Nosotros lo que queremos es que aumente. Desde luego esa es la intención al menos, y luego el objetivo de poder dar y dotar al hospital de todos los medios es muy importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las necesidades que aquí tenemos no son las mismas que tendrían allí. No, que va, ni mucho menos. Mira, yo recuerdo, quizás fue por una de las cosas que de la universidad, la facultad de enfermería, unos cuantos años les daban una beca para ir a hacer prácticas allí. Y bueno, pues yo, una de las alumnas que conocí, sí me contaba que pues eso de cortar gasas para poder hacer las curas, para estirar un poco. Yo también he ido a los campamentos, he ido a visitar los hospitales y bueno, pues es que no tienen nada. Claro, es una situación totalmente precaria, muy diferente de lo que nos podemos encontrar aquí. Por tanto, siempre aportando ese granito de arena. Pero también vamos a hablar del resto de las ONGs, que tendrá lugar ese momento para conocer cada una de ellas el viernes, ¿no? Sí. Cuéntanos. Sí, mira, nosotros tenemos 11. Hay 11 ONG que son las que van a exponer el viernes a las 11 de la mañana. Ellas van a exponer cada una lo que están haciendo, el tema. Es decir, la ONG casi hay, creo que 8, que trabajan casi todo con África, tema de África, y una trabaja con México, una con Cuba y otra creo que Honduras. No estoy muy segura, pero bueno, tenemos esa ONG y ellas van a exponer ese día los temas ahí, van a decir exactamente cuál es el proyecto, porque nosotros se le acaba de dar una subvención, pero esa subvención hasta el día 20 no podemos decir nada porque hasta el día 20 es que es firme. Ajá. Entonces, pero ellas van a exponer todo lo que... La exposición la van a hacer el viernes, que están invitados todos a ir a la carpa, que ya tenemos la carpa en el ayuntamiento, y ahí habrán varias actividades y ahí cada ONG va a presentar las actividades que hace. Vamos a comentar un poco, a las 11 de la mañana es cuando comienzan esas jornadas que se inauguran, y después a las 7 de la tarde un cuentacuentos. Aquí tenemos en pantalla el programa, ese cuentacuentos tan bonito titulado Palabras de África, y está basado en el libro, como bien conocéis el título, Palabras de África. A las 8 de la tarde, un bingo solidario. ¿Y en qué consiste este bingo solidario de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui? Pues a ver, pues es una actividad que se nos ha ocurrido. Los premios serán pues donaciones de empresas o de particulares. Y bueno, pues esperamos que asista la gente y que se pueda llevar a cabo, claro. Por supuesto, y además, como decimos, ¿en qué consiste? Todos los bingos tienen premios, entonces claro. Van a ser premios que ofrecerán pues diferentes empresas, ¿no? Con ese guiño, porque todos los que participan pueden ganar
un premio. Creo que también es un pequeño aliciente para que la gente colabore. Pero nos vamos al sábado, y el sábado tenemos a las 12:30 ya una actividad que es el Rosco de los 5. Y esto está organizado por Cruz Roja Española. Sí, Cruz Roja, sí. El Rosco de los 5 no... Es como un juego de que es como pasapalabra. Pasapalabra, sí. Es como el mismo pasapalabra en la tele, el que sale ¿Os por la tele. atreveríais ahí a participar al a pasapalabra? Madre mía, es verdad Sí, que el sí. directo, cuidado, Sí, que hay veces que No sé, los no nervios sé. del directo... Corta mucho. Pero bueno, es muy Sí. divertido y siempre hay que Sí. sacar ahí lo mejor de cada uno. Y después, esto es a las 12:30, una buena hora para arrancar la mañana. Y después tenemos ese taller de ENA súper bonito desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui que vais a desarrollar, que siempre es algo súper vistoso. Y luego degustación de té y dulces típicos. Sí, ahí estarán varias saharauis que tienen su residencia aquí en El Bierzo. Entonces, pues supongo que harán algún tatuaje a alguien que quiera ir con henna. Ay, qué bonito. Y bueno, pues hacer el té, degustación del té, de su té y los dulces que son típicos de ellas. Y después Dulces, ¿eh? Dulces, que a mí me encantan. Yo soy muy de dulce, hay que endulzarse la vida. A las 7 de la tarde tenemos también una sesión de danza. Y eso es algo que nadie se puede perder. Y todo ello se va a desarrollar en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Así que os animamos a que todos participéis. Y por cierto, ya que estamos animando a que todo el mundo participe, el domingo volvemos a recordar hora y volvemos a recordar cómo se pueden inscribir a esa marcha. Se pueden inscribir a través de nuestra página web, que sería www.marchasolidaria.ponferrada.org, o podrían ir el viernes a la carpa, y en la carpa se pueden inscribir. Son 10 euros, algo muy importante. Esta es una marcha muy familiar. Al ser muy familiar, nosotros hemos decidido que los niños menores de 16 años vayan gratis, es decir, no van a pagar nada. Porque queremos que vaya toda la familia, es decir, no vamos a entrenar, vamos a quemar calorías, vamos Claro. A pasarlo bien y encima vamos a ser solidarios. Es una marcha que está muy interesante en ese sentido. Entonces, nada, a las 10 de la mañana, el domingo, pues todos Nos con vemos sus zapatillas. todos allí. Sí, sí. Pues chicas, muchísimas gracias y espero que todo el mundo se anime, así que hay que desarrollar ese punto solidario que yo sé que el Bierzo siempre responde ante ello. Me voy a trasladar hasta otra parte del plató, vosotras esperad por aquí, porque yo voy a charlar con nuestro neurólogo. Muy buenas tardes. Ángel Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? Encantado de estar un día más con vosotros. Desde luego que hoy es el momento perfecto para hablar de algo que nos habíamos dejado en el tintero y que tantas personas tienen interés, ¿no? Y es hablar de cómo influye el sueño en la menopausia. Tenemos que tener en cuenta los cambios hormonales que una propia mujer tiene, ¿no? en esos momentos, cómo cambian incluso pues, muchos hábitos y también cómo nos afecta al estado de ánimo. Sí, la verdad que la menopausia es un momento de la vida en el cual hay múltiples cambios y por supuesto que en el sueño también te va a afectar. No solo ya porque la menopausia significa que va cumpliendo años y, como ya hemos dicho muchas veces, con los años nuestro sueño cambia, se vuelve más ligero y de peor calidad, sino que encima en ese momento se juntan una serie de circunstancias más específicas, como es la pérdida de esas hormonas femeninas que os protegen frente a infartos de miocardio y ataques al corazón, y que empieza a generar pues mayores problemas de ánimo, mayores problemas de irritabilidad, aparecen los famosos sofocos, ataques de sudoración por la noche, que no es la primera mujer que se queja de que tiene que cambiar las ropas de la sábana 2 o 3 veces, es decir, que hay una serie de circunstancias, unas por lo que significa la menopausia, que es porque cumplimos años, y otras por los cambios hormonales que sin duda produce. Claro, ante esto es cierto que parece que tu mundo cambia, pero hay otra vida más allá de todo esto y es una forma de aprender a regular diferentes hábitos. ¿Cómo mejorar nuestro sueño? ¿Cómo mejorar nuestra calidad? Porque al final la palabra calidad, ese adjetivo, lo resume prácticamente todo. Es complicado, ¿verdad? En muchas ocasiones, doctor, nos has dicho que todos los cambios merecen un proceso paulatino. O sea, esto no llega de la noche a la mañana. Efectivamente, y en el caso de la menopausia va a pasar igual. Primero, si nosotros teníamos unos malos hábitos previos,
pues nos va a influir negativamente en el sueño y tendremos que revisar cuáles son. En el caso concreto de la época menopáusica, si empezamos a tener calores, pues la primera medida de sentido común va a ser procurar tener una habitación con la temperatura lo más fresca posible, con una ropa de cama, a ser posible que sea transpirable, como puede ser pues algodón, seda, lino. Por supuesto que el pijama con el que nos vamos a ir a dormir también va a influir. Procurar hidratarse, porque muchas veces las sudoraciones van a provocar una sensación de sed que te va a despertar. Existe algún remedio natural que puede utilizarse, como puede ser pues la hierba de San Juan, el hipérico, entre otras. Y finalmente, sobre todo en el caso de que haya sofocos, pues se puede ayudar, aparte de con los suplementos de soja, que yo creo que eso es ya remedios a pie de calle, existe algún tratamiento farmacológico que puede ayudar, pero lo fundamental, y eso se aplica en todos los momentos de la vida, no solamente en la menopausia, es seguir manteniendo una buena rutina, una buena higiene de sueño y recordar siempre que las 2 horas anteriores, antes de meterse en la cama, deberían estar reservadas para nosotros y un poco para ir desconectando del resto de la actividad del día y prepararnos para ir a la cama. Como ya hemos dicho más veces, el sueño de la noche se cocina ya por la mañana. Desde luego, tienes toda la razón, doctor, en cuántas ocasiones lo hemos repetido y qué importante es ir generando hábitos saludables. Es decir, una de las cosas que más tiempo nos ocupa y que quizás más nos altera el sueño es el estar con el dispositivo móvil constantemente, que si interactuando en redes o buceando a través de internet. Eso en muchas ocasiones nos has dicho 2 horas antes, se acabó el móvil. ¿Lo pondremos en práctica? Algunos no lo ponen, otros lo ponen de manera intermitente, en general poco. A ver, en sí, siempre se había dicho lo del móvil con la radiación, que si no deja dormir y demás. A ver, si pones el móvil en modo avión y le das la vuelta a la pantalla para dejarlo como un despertador, no tiene por qué ser nocivo. El problema es que cuando te llevas el móvil, ves el correo, ves el chat, ves el trabajo, ves el WhatsApp, los vídeos de TikTok y entonces ya haces de todo menos dormir en la cama, con lo cual fracaso seguro. Si eres de estos, el móvil fuera 2 horas antes. Y no, mucha gente no lo cumple. Venga, yo quiero hacer un reto con todas aquellas personas que en otras ocasiones nos habéis comentado y decís, bueno, yo lo intento, a ver si sois capaces de llevarlo a cabo una semana. A mí ya hasta me parece que ya eso es un reto muy grande para algunas personas. Y otra de las cuestiones que también nos comentas es el tema de la alimentación, ¿no? Eliminar ciertos alimentos de nuestra dieta, como por ejemplo productos excitantes como el café, y añadir productos que nos generen también esa hormona del sueño. Sí, mira, eso es algo, y aquí me gustaría dar un toque a padres, madres y adolescentes, cuando se habla por un fenómeno de marketing de bebidas energéticas. Cuidado con las bebidas energéticas porque en verdad no son energéticas, son excitantes. Y si a esos padres y esas madres les haces ver que por cada latita de alguna marca muy concreta, que ahora mismo no voy a precisar, les estás dando el equivalente a 3 tazas de café y 16 cucharaditas de azúcar, increíble, a lo mejor te lo plantearías. Con lo cual, todo lo que lleve excitante, cuidado. Generalmente para la noche, pues el consumo de frutos secos, de frutas tipo como cerezas, los plátanos que llevan bastante magnesio y melatonina pueden ayudar, la leche en una temperatura tibia, con un poco de miel, todo ello nos puede ayudar. Si eres de las personas que cena muy pronto y te vas tarde a la cama, pues a veces meterte una barrita no energética, pero una barrita con estos hidratos de carbono para evitar que te despiertes con hambre te puede ayudar. Hay que evitar alimentos que sean muy diuréticos por la noche, como puede ser el puerro o el espárrago, porque si no te va a hacer levantarte a orinar y por tanto pues tu sueño va a ser peor. En fin, una serie de truquillos que luego cada uno se tiene que llevar a su día a día, porque todo esto son recomendaciones generales que luego hay que trasladar a cada mundo y a cada persona. Por supuesto, alimentos también ricos en triptófano. En muchas ocasiones nos has comentado que si llevamos semanas con el sueño alterado, tenemos dificultades para la concentración, etcétera, hay que ponerse en manos de un especialista y en este caso hay que ponerse en manos del médico, del doctor. ¿En qué momentos tendríamos que decidir, esto no lo puedo gestionar yo sola, vamos a pedir consulta médica? Generalmente, cuando ves que ese problema persiste más allá de 8 semanas, donde ves que varias veces a la semana, un mínimo de 2 o 3 veces por semana,
o bien tardas mucho en dormirte, o bien te despiertas más veces de la cuenta o te despiertas antes de lo que querrías, y que al día siguiente pues te levantas cansado, con pocas ganas de hacer cosas, con un humor de perros, etcétera. Si eso se prolonga durante varias semanas, varias veces a la semana, entonces ahí es el momento de buscar. O si estás tomando medicación desde hace mucho tiempo, que ves que cada vez necesitas más o que no te hace. Digamos que esos son las 2 o 3 banderas rojas. Muy importante tenerlo en cuenta, ya que hay muchas personas, en este caso estamos hablando de las mujeres, que tienden a normalizar, ¿no? Es que esto es lo normal, lo habitual. Podemos mejorar nuestra calidad de vida, para eso hay que poner de nuestra parte, pero también ponerse en manos del profesional. Y me imagino que mucho trabajo por delante a lo largo de estos meses, doctor, ¿no? Mucho, porque ten en cuenta, se calcula que en España el 30% de la población duerme mal, sí, incluido niños, ¿eh? Fijaros, son unos datos bastante alarmantes en los que tendríamos que cambiar nuestros hábitos de vida y, como dicen, al final esto es algo rutinario. El ser humano es un animal de costumbres y tenemos que establecer todas estas costumbres en un tiempo prolongado. Otra de las cosas por las que queremos felicitarte es por tu podcast. Vamos a recordarlo para que todo el mundo lo escuche. Pues imaginaros, de camino al trabajo, estás en el coche, estás en un ambiente relajado en el que tienes ganas de mejorar tus hábitos de salud. Vamos a recordarlo, si te parece. Pues encantado, el podcast se llama Que nada te quite el sueño, esta vez sí que me he acordado y no me he bloqueado. Y bueno, animo a que todo el mundo lo escuche, está en una plataforma que es iVoox, es gratuito, no cuesta nada registrarse y bueno, si puede ayudar a que la gente aprenda algo, corrija algún defecto que pueda hacer en relación al sueño o simplemente pase un buen rato y aprenda, objetivo cumplido. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto que nada nos quite el sueño, gracias a él nos hemos convertido en grandes soñadores. Nos vemos próximamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo, nosotros vamos a hacer un pequeño parón, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Ahora sí, ahora vamos a dar la sorpresa de la tarde porque tenemos aquí con nosotros a José Luis Rico, gerente de la discoteca Panchi. Desde 1947 se dice bien abierta esta discoteca en la que habéis sido generadores de felicidad. Yo siempre os digo que habéis hecho mucho, no solamente por Villafranca, por El Bierzo y por muchísimas personas que os venían a visitar, ¿no? Bueno, ¿cuántas historias, si estas paredes hablaran, José Luis, qué dirían? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Porque son muchas horas las que la gente ha pasado allí, tanto en el salón de mi padre como en la discoteca nuestra. Pues bueno, son momentos que para mucha gente pues sean seguramente que inolvidables, ¿no? Por supuesto, sí, inolvidables y es algo que muchísima gente lo tiene bien enmarcado en la memoria. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a retroceder hasta Francisco Rico, tu padre, también un gran soñador. Además, vino hasta aquí, al Bierzo, a emprender, y vaya que sí emprendió. Pues sí, es una persona que, bueno, nació en Cuba, porque mis abuelos eran inmigrantes de aquellos de la época, y con 6 años pues se vino para acá. Y ya poco a poco se fue metiendo en el mundo un poco de la música, tocando con mi abuelo, iban por los pueblos tocando, formaron una orquesta, y después a partir de ahí yo creo que ya empezó él a imaginarse cosas sobre ese negocio. Fue cuando se abrió el primer salón de baile, que era muy famoso en todo El Bierzo, de los pocos que habían, porque había algunos más, pero bueno, este en sí era bastante famoso. Entonces acudía gente de todas las partes, de todos los lugares, se hacían los típicos bailes los domingos, de 7 a 10 de la noche, que era lo normal en aquella época, y bueno, y a partir de ahí empezó él ya, poco a poco, a perfeccionar un poco también la orquesta que tenía. A crear también pista de baile. Crear también después, posteriormente, una pista de verano en la que se hacían unos bailes espectaculares, con unas orquestas de Galicia que daba gusto escucharlas. Eran orquestas, no como algunas de ahora, pero bueno, eran orquestas que eran músicos y tocaban, y la gente pues se lo pasaba estupendamente, ya no solo bailando, sino escuchándolas.
era un placer. Por supuesto. Bueno, hablamos también de tu madre, ¿no? La figura de tu madre tan importante, porque siempre decimos que al final todo esto es un trabajo en equipo. Sí, lógicamente, sí. Mi madre Eloína aportó bastante dentro de lo que ella sabía, porque era de aquellas personas que no pudieron ir a la escuela, pero en todo lo que hacía mi padre, pues lo apoyaba, ¿no? Y estaba siempre ahí. Se compenetraban Sí. muy bien y siempre pues generando ideas. Fijaros, estamos viendo fotografías que a más de uno seguro que le remueven un poquito por dentro porque piensan, este año lo viví yo, Sí, sí, sí. cuántas anécdotas. Además, esa fotografía de antes, de mi padre dándole a la niña un regalo, era lo típico en las comuniones. Tenía mi padre la costumbre de darle un regalo a la niña o al niño que hacía la comunión y al mismo tiempo le daba una copa que era de plata con la grabación de la inscripción de él. ¿Cómo se vivía antes las celebraciones, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a recuperar ese espíritu en el que las celebraciones eran celebraciones en mayúsculas, era lo más esperado del año. Sí, porque además incluso eran como más familiares, aunque había gente de todos los lados, eran como más familiares, la gente estaba más unida, nadie, o sea, aunque era gente desconocida unos y otros, pero parece como que al final en esa celebración éramos todos una familia, ¿no? Claro. Tanto los que celebraban como los que trabajábamos para hacer esa celebración. Entonces, sí, y además que era uno de los lugares más concurridos en el que había incluso momentos complicados para poder elegir fecha. sí, lógicamente. Era muy difícil. Una temporada que, lo mismo que hoy es famoso el Palacio de Canedo, en aquella época el Panchi era lo máximo. O sea, venía gente de todos los lados, del Bierzo, incluso de fuera de Francia, gente que estaba en Francia trabajando, pues venían, que eran de los pueblos, venían a hacer la boda ahí, alguna gente incluso no pudo hacerla, se enfadaban, buscaban alguna forma de poder hacer la boda, si no lo hacían un sábado, incluso la pasaban para un viernes porque querían hacer la boda ahí, porque era algo extraordinario, sobre todo a la hora de la comida, que era muy casera, muy bien elaborada, y era cosa todo... y que no faltara de nada, eso, ¿verdad? Estaba todo bastante bien organizado, porque mi padre era el artífice de que eso estuviera ahí. Las cosas bien hechas, atendiendo a todo el mundo, tratando a todo el mundo por igual. Y eso que a lo largo de estos años, por el Panchi han pasado muchas personas y muchas de ellas muy conocidas. Sí, se han hecho cosas, bueno, pues a nivel ya de personalidades, el fallecido Manuel Fraga, se hicieron varias cenas allí en honor a él. También, nuestra querida Yolanda Ordaz también. Sí, Yolanda Ordaz también se le hizo un homenaje. Una vez también se hizo una comida para en aquel momento, presidente de la comunidad, el Demetrio Madrid, también. Se hizo también la jubilación de don José Álvarez de Toledo, en fin, y más cosas, y lo consejeros que se cocinaba por allí, ¿no? Porque sí, claro, aparte de eso, bueno, pues al lado de esas cosas había otras cosas, ¿no? Incluso gente seguramente que hizo negocios en aquel momento, allí en los locales, se conocían unos y otros, es lo que estábamos hablando, que era un poco como un lugar de reunión. Eso es, donde de allí salían después muchas cosas. Desde luego. Además, cualquier día era importante. Los domingos también formaban parte de momentos estelares en el Bierzo y cuantísimas personas guardan en su memoria estos momentos como si fuera oro, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de celebraciones en sí, es que cuando se celebraban las cosas, se celebraban de una forma totalmente extraordinaria. Sí. Y cuántas fotografías atesoran esos momentos y esas fechas. Fijaros, vamos a hacer ese viaje que continuamos. ¿Qué me puedes decir de estas fotografías? Bueno, eso entraña pues lo que decíamos antes, lo mismo que sí, es un poco emocionante, ¿no? Entonces, son fotos que vienen, en lo que decías tú, a traer un poco el recuerdo de aquella época dorada, de los 80 precisamente, y de los 90, donde la gente se divertía, donde la gente era otra forma de divertirse, donde la gente, bueno, valoraba mucho el que tuvieran un local donde ellos pasar una tarde, pasar una noche, conocer amigos, amigas, donde antiguamente también, bueno, pues se ligaba con la música era lenta. Un sitio de encuentro para conocer a gente, y aquí los estamos viendo y bien modernos que iban, ¿no? Sí, no, desde luego la gente se arreglaba precisamente para ir a la discoteca ese domingo, se ponían sus mejores galas y la gente iba y veías que disfrutaba realmente la gente.
Por supuesto que sí. Disfrutaban y además participaban desde torneos, concursos, sí, carnavales, el viajes. Panchi siempre estuvo ahí organizando de todo, carnavales, torneos de fútbol sala, concursos de belleza, concursos de desfiles de modelos. Bueno, esa imagen que hemos visto antes es mítica. ¿Cuál? Y nos encanta. Una imagen tuya. Ah, sí, bueno, la hice un poco en recuerdo de que con el disco de vinilo, de una época pasada en la que siempre recuerdas con nostalgia y con, bueno, lo analógico, con felicidad, ¿no? Sí. Algo que ha pasado y que la gente, pues mucha gente no lo conoce. Si tuviéramos que resumir tantos años sería muy complicado, ¿verdad? Sí, es muy complicado porque son muchos años, muchas anécdotas, muchas vivencias, mucha gente que ha pasado por ahí, a la cual desde aquí, bueno, pues queremos agradecer su presencia en nuestros locales, a tanta gente que ha celebrado pues, bodas, comuniones, bautizos, los que han acudido a los bailes, a todos en general, bueno, pues nuestro agradecimiento y siempre en el recuerdo. Desde luego ha sido una trayectoria fantástica en la que también es muy importante resaltar la figura de una persona inseparable para ti, una persona que te ha dado siempre el apoyo que merecías, y es tu mujer, que siempre ahí pues, luchando juntos. Sí. Y arrimando el hombro, ¿no? Sí, desde luego, es que una cosa parecida a mi madre con mi padre, ¿no? Claro. Ella sin saber de esto nada, porque no sabía de esto nada, yo ya estaba un poquitín ya más metido en faena, pero ella no sabía, y siempre estuvo ahí a lo mío, apoyándome y ayudándome, pues, claro, a sacar adelante negocio, la familia. Entonces, bueno, pues antes se vivían las cosas de verdad, porque sí, es cierto que todo el mundo se dejaba la carne en el asador, como vulgarmente podemos decir, y cuando vivías algo lo disfrutabas al máximo. Y precisamente pues todas estas fotografías nos pueden decir que aunque el tiempo haya cambiado, siempre esos momentos se siguen respirando en la discoteca Panchi. Son momentos en los que parece que el tiempo va avanzando y la gente te dice, pero ¿tú de dónde sacas la energía? Porque claro, has creado grandes ideas, nuevos eventos, has estado también regentando otro tipo de locales. Al fin y al cabo, una vida dedicada al trabajo y a generar sueños, ¿no? Pues sí, somos de esas personas inquietas, que no podemos parar quietos y entonces siempre estamos maquinando en la cabeza pues cosas, ideas, cosas incluso que te llegaría a gustar hacer y no las puedes hacer por motivos diversos, sí, pero siempre estás ahí, siempre eres un visionario, para tu época. Sí, bueno, alguna gente me lo comentaba algunas veces, ¿no? Pero bueno, siempre trataba eso, lo que dices tú, adelantarme un poco a los tiempos e intentar, hasta donde llegara, hacerlo. Y uno de los motivos que siempre me ha movido a hacer cosas ha sido por la gente. O sea, yo me ponía en segundo plano. No hay otros que gente se pone en primer plano, no, yo siempre en segundo. Y siempre procuraba que lo que se hiciera, que a la gente le gustara, que le motivara, que sirviera para algo. Que fuera, pues eso, algo como que la gente pues pudiera, pues eso, entretenerse, ayudarse, lo que fuera, siempre trabajando de cara al público. Por supuesto, y además no era simple un local al uso. También tenemos que decir que en este lugar de encuentros, cuántas personas se han enamorado, cuántas personas han celebrado momentos importantes, que muchas veces se nos olvida, pero como siempre decimos, el amor lo mueve todo, ¿no? Sí. Y hablamos del amor por la familia, el amor celebrando los cumpleaños y celebrando incluso bodas de plata y bodas de oro. Cuánta gente queda, pues, inmortalizada en estas imágenes luego, y en las que no salen, porque es verdad que hay momentos que se quedan, pues tendríamos un montón de ellas para el recuerdo. Si tuviéramos que resumir un poco todos estos años, ¿con qué sabor de boca te quedas? El sabor de boca para mí siempre ha sido dulce, independientemente de los contratiempos que hayan surgido y dificultades sobre la marcha, pero siempre he sido una persona positiva, que siempre he dejado lo negativo a un lado y siempre me he centrado en lo que me interesaba, que era lo que había hecho bien. Y lo que sale bien es lo que te ayuda a ti a tener fuerzas para tirar adelante. Lo otro lo apartas. De hecho, una anécdota sobre lo que tú decías del amor en nuestros locales, había una cosa que mi padre era un tipo refranero, siempre andaba colocando carteles. Me encanta a mí la gente refranera. Sí, y en uno de ellos tenía un cartel grande que ponía: en esta sala tú entras, te enamoras, pero ten siempre presente que también se te hace la boda. ¡Ole! Me encanta, me encanta. Eso no hay que perderlo. Yo eso lo quiero enmarcar, ¿eh?
Me gusta, me gusta. Bueno, luego también señalar ese punto solidario que habéis tenido, porque habéis hecho también comidas para Cruz Roja, claro, sí. para recaudar dinero, para siempre causas muy solidarias. En fin, cuantísimas cosas que es muy difícil resumir en tan poco tiempo. Siempre remarcas la palabra gracias, ¿no? Y como dicen, hay que ser agradecido en esta vida, pero también agradecerte a ti por esos momentos de felicidad, esos momentos en los que tantísima gente cuando te ve en la calle te saluda, te mira con cariño y te dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, la pregunta del millón es como, esto no es un hasta nunca, esto es una pequeña pausa. Sí, bueno, ahora en la que hemos todo hecho un va a pequeño continuar. parón ahí porque, bueno, también el cuerpo, lo que decías tú, tantas horas trabajando, Sí. también aparte de eso, pues tenemos más cosas, no solamente la discoteca, entonces, pues llega un momento en que también te agotas un poco, con la edad también. Entonces, bueno, pues... Pero tú estás hecho un chaval. Ya, bueno, sí, tratamos de mantenernos, hago deporte siempre que puedo y trato de mantenerme ahí, como dice el otro, en el candelero, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es el que, aunque hagas un parón de vez en cuando, bueno, pues siempre tienes alguna idea ahí, pues yo qué sé, vienen las Navidades ahora, preparan los bailes de fin de año típicos, Noche de Reyes, carnavales que son muy típicos, el Sábado Piñata es increíble, entonces, bueno, pues siempre tenemos alguna cosilla que hacer y nos gusta... Y no nos gustaría dejarlo ahí aparcado, ¿no? Nos gusta, si podemos aguantar, bueno, pues intentar, bueno, pues que la gente siga... Por supuesto. Es un emblema ya. Sí, es eso casi es una sala mítica, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos conservar, pues eso, la esencia principal. ¿Cuántos grupos también de música han estado actuando, monologuistas? En fin, toda una vida, como dice la canción, y continuará dentro de muy poquito. Por tanto, creo que es el momento perfecto para que todas las personas que nos están viendo hacerles llegar ese mensaje de agradecimiento y de también citarles para el próximo evento, que ya iremos avisando las fechas. Sí, lógicamente, sí. Lo importante es que la gente sepa que todo lo que hemos hecho ha sido siempre por ellos, o sea, no por nosotros, sino por ellos. Somos gente agradecida y siempre, nunca nos cansamos de dar las gracias a la gente. Entonces, mucha gente, a lo mejor, que ves por la calle, a lo mejor no le dices algunas cosas, pero te sientes agradecido a esa persona y a esas personas que han pasado por ahí, que han hecho incluso que gracias también a ellos, pues el Panchi ha sido lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es siempre un poco el agradecimiento mutuo, nosotros a ellos y ellos hacia nosotros. Por supuesto que sí. Sí. José Luis Rico, eres un grande y desde aquí te damos las gracias. Y por supuesto, esto, como dice muchísima gente, tiene que seguir dando mucha guerra porque al final el carrete no se agota. José Luis es de estas personas que hasta el último día va a seguir creando, va a seguir intentando hacernos disfrutar de la vida y él mismo disfrutando. Así que muchísimas gracias. De nada. Nos vemos en Panchi. Y desde aquí vamos a seguir apostando por ese Bierzo unido que tú has creado en esa sala llena de sueños, de música, de momentos para el recuerdo y también de momentos próximos que vamos a seguir disfrutando al máximo, que es lo que merecemos. Esto no puede acabar. Muchísimas gracias. Nada, vosotros, esperemos que así sea. Un placer. Nosotros vamos a trasladarnos, ya que tenemos a la próxima invitada preparada en otro lugar del plató. A través del Zoom vamos a establecer conexión con ella. Vamos a hablar con Eva Yergo, dramaturga que viene dentro de muy poquito aquí al Bierzo a hacernos disfrutar y también hacernos reflexionar con una obra muy diferente, ¿no? En otras ocasiones ya hemos charlado contigo y este es el momento para que nos invites. Vamos a recordar la fecha, la hora y el cambio de ubicación. Pues buenas tardes, María. Muchísimas gracias tardes. por guardarnos un trocito en el programa. Nos hace mucha ilusión volver a estar con vosotros como hace un par de años, creo que fue. Y si os recordamos, estábamos programados para estrenar allí en Ponferrada, en Castilla-León, donde no hemos estado todavía, nos hace mucha ilusión, va a ser el primer sitio, esta obra de la que hablamos, que se llama Tonto, Loco, Salvaje, y estaba previsto para la Térmica Cultural, pero hemos tenido un cambio de ubicación y vamos a estar finalmente en la Fábrica de Luz. La hora sigue siendo la misma, a las 7:30 de este viernes. Es un plan perfecto, como dices tú, para divertirse, pero también para reflexionar con esta obra.
Desde luego que sí, un cambio de ubicación, pero no de hora, un cambio en el que vamos a poder disfrutar de una obra desternillante, pero también nos va a hacer reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Además es una obra muy social. Eso es, sí, realmente es teatro social y lo que intenta contar o ahondar es qué sucede con estas personas que son diferentes, no sabemos muy bien qué pasa, pero son diferentes y no las sabemos encajar dentro de, sobre todo, un sistema tan rígido como suele ser el sistema educativo. Se centra un poco en la situación que estas personas experimentan dentro de los colegios, los institutos. Nuestro protagonista, Damián, que está saliendo ahora en pantalla, pues es un chico de 15 años que está a punto de acabar la ESO, digamos que no le ha ido muy bien, y recibe la mala noticia de que va a repetir curso por esa diversidad que no sabe muy bien cómo manejarse. Y bueno, desesperado se da un golpe contra un cristal y ahí lo vemos. Lo que le aparece al encerrarse en un cuarto es nada más y nada menos que Albert Einstein. Oh my y God. Bueno, yo creo que todos conocemos al Einstein, ¿no? del premio Nobel, pero este Einstein también es bastante diferente y muy divertido. Nos encanta, y nos encanta lo diferente, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que tenemos que ser todos como cromos iguales. No, eso no encaja en la colección de gente magnífica, porque lo diferente es lo que nos aporta, es lo que le da la chispa a la vida y el color, ¿no? Qué importante también es aprender estos conceptos en las aulas, así que desde aquí también animamos a muchísimos profesores y profesoras que asistan, con sus alumnos incluso, porque es algo que realmente nos va a hacer cambiar un poquito nuestra forma de pensar. Vivimos en un mundo en el que parece que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que actuar de la misma forma y somos un tanto intransigentes. ¿Qué ocurre cuando interiorizamos estos nuevos conceptos? Eso es lo que intentamos con la obra, ¿no? De hecho, el título responde a cuando ponemos etiquetas a la gente un poco pues, nacidas del desconocimiento, de la prisa, del cansancio, de eres distinto, no me voy a parar a pensar por qué eres distinto y te voy a llamar con esos calificativos que, en fin, no son los que nos gustaría, ¿no? Que nos pusieran a ninguno de nosotros. Pero en el proceso de la obra lo que descubren los personajes es que, como bien has dicho, es que todos somos distintos, todos tenemos diferencias y al final esas diferencias son riqueza, y si miramos el lado de la riqueza construimos cosas bonitas y si miramos el lado de la diferencia, pues la verdad es que vamos a pique. Así que ante todo es una obra optimista, esperanzadora, que de lo que habla es de personas que se encuentran, se entienden y de ahí salen, pues, en fin, jardines de flores. Me encanta, y además es una puesta en escena muy bonita, muy creativa. La luz que estamos viendo ahí también va a mandar un mensaje bastante importante, ¿no? Porque ese juego de luces, de sombras, porque también es una forma de trasladarnos que el ser humano está lleno de luces, de sombras, de momentos incluso para explorarse, para conocerse, el autoconocimiento, que es algo maravilloso y que es algo que tenemos que apostar un poquito más, que como en otras ocasiones comentábamos, vivimos como autómatas. En el momento en el que paramos, y también gracias al teatro como ese motor de búsqueda y también de generador de cambios y de ideas, creo que es la oportunidad perfecta para salir totalmente renovados, o por lo menos con un cambio del chip. Eso es lo que buscamos y efectivamente, como señalabas, tanto el diseño de la luz como la escenografía que se percibe por el vídeo y el vestuario trabajan mucho con ese componente simbólico de meternos en la cabeza del protagonista y zambullirnos en la obra con esa persona que ha sido receptora de tantas etiquetas y ponernos en su piel, y efectivamente al final nos acabamos sintiendo también él, aunque nosotros tengamos problemas a lo mejor distintos, nos damos cuenta de que no estamos tan lejos realmente, ¿no? Desde luego que sí. Eva, muchísimas gracias por este ratito, nos vemos el viernes, ya lo sabéis, a las 7:30 en la Fábrica de Luz. Un besazo enorme. Eso es. A vosotros, muchas gracias. Nos vemos. Buena tarde. Chao. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos porque en nada, en menos de 5 minutos, tenemos nuestra tertulia pendiente. Hasta ahora.
Bienvenidos a nuestra tertulia sin pelos en la lengua y hoy vamos a centrarnos en educación emocional para evitar diferentes abusos en las aulas, pero también para evitar las relaciones tóxicas. Hoy me acompañan dos grandes mujeres, Lorena González, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Encantada de estar aquí. Bueno, maestra de infantil, educadora y por supuesto nuestra queridísima Pitu Aparicio, muy buenas tardes, ahí te tenemos dentro de poco aquí en la 8 Bierzo en las instalaciones. También educadora social. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás necesitaríamos un programa entero por lo menos, ¿no? Porque son muchos puntos en los que vamos a hablar, vamos a debatir y creo que es muy importante. No podemos retroceder, ahora mismo creo que estamos en un momento clave en nuestras vidas para, incluso desde los medios de comunicación, para fomentar estos temas, sensibilizar y que es algo muy importante y alarmante los mensajes también que estamos recibiendo en cuanto hablaremos, un punto que queremos tratar es el consumo de pornografía, ¿no? Entre los adolescentes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este cambio de nuevo? Bienvenidas, chicas. ¿Me escucháis bien, no? Perfectamente, cariño. Perfecto. Pues arrancamos un poco con la importancia de la educación emocional en las aulas. Es algo que parece que se nos olvida, que estar en las aulas no solamente es aprender una asignatura, la asignatura más importante siempre decimos, la escuela de la vida, la escuela de poder llevar y gestionar nuestras emociones para evitar, pues lo que hemos comentado en otras ocasiones contigo, Lorena, es el tema del abuso en las aulas o las relaciones tóxicas que cada vez está más presente. Claro, yo ahora voy a ejercer de maestra de educación infantil, me voy a ir a mi etapa y es súper importante lo que tú comentabas, pero también es muy importante empezar desde la edad más temprana, es decir, desde la primera infancia. Lamentablemente, hace muy pocos días conocíamos la noticia de que una niña llevaba todo un curso escolar siendo abusada por sus propios compañeros y tenía 6 añitos. Eso contrasta mucho con, por ejemplo, lo que ha pasado en el Consejo Municipal de las Mujeres de aquí de Ponferrada, que cuando se presenta un proyecto por parte de una asociación de educación sexual en las primeras edades, la mesa lo bloquea y se preguntan, que suena un poco raro lo de poner la palabra sexual e infantil en un mismo proyecto. Es como, bueno, bienvenidos al siglo XXI. Sigmund Freud lleva desde principios del siglo XX hablando de la teoría del desarrollo psicosexual y como los hombres y las mujeres desde que nacemos somos seres sexuales, pues hay que empezar a educarlo. Como pasa con las matemáticas, para aprender a sumar, a multiplicar o a dividir, lo que primero tienes que hacer es pues, saber cómo son los números, el nombre de los números, aprender a contar, aprender que el 2 contiene al 1, pues lo mismo pasa con la educación sexual, que en las edades más tempranas tiene más que ver con conocer las partes de tu cuerpo, con saber qué partes son privadas, con saber cómo cuidar tu propio cuerpo, aprender a poner límites, que con cualquier cosa que se le pueda pasar por la cabeza a cualquiera de estas personas que se escandalizan cuando hablamos de educación sexual en las primeras etapas de la vida. Claro, y es la base de todo, ¿no, Pitu? Porque realmente tú te encargas de ello, de desarrollar diferentes talleres y es algo muy importante, sobre todo para el crecimiento personal de cada individuo, ¿no? Ojalá nos hubieran dado talleres de educación emocional y de educación sexual porque creo que nuestra vida hubiera cambiado, nuestras relaciones sexuales y emocionales serían más satisfactorias, tendríamos más autoconocimiento, podríamos pedir, centrarnos más en el deseo, en el placer y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Lorena, ojalá como somos seres sexuados, porque se obvia una realidad que es la de joder, desde chiquis, molaría que tuviéramos en las aulas un espacio, ¿no? Aunque solo fuera la tutoría de una vez a la semana la que pudiéramos hablar de autoestima, de autoconocimiento, de cómo nos sentimos y de poder nombrar cómo estamos, porque esto nos va a servir efectivamente, como decía Lorena, para comunicar ante un abuso o cualquier situación, que esa criatura pueda decírselo a sus familias, que se generen los espacios de confianza porque tú misma sabes decir cómo estás. Es que muchas veces nos pasa con 35 y con 40 años que quieres decir cómo estás y solo está el bien o el mal. Vivimos en una polaridad que solo sabemos decir bien o mal. Joder, anda que no hay emociones, ¿no? Vamos a tener esa sabiduría desde chiquis para poder extrapolarla y que la chavalería en las aulas tenga espacios donde no solo conocer lengua, mates, inglés, Exacto. sino quién soy, qué me gusta, cómo puedo expresarme, ¿no? Claro, y eso es algo importantísimo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué está ocurriendo con estos comportamientos abusivos, como por ejemplo el tema de la manada, ¿no? Por poner diferentes ejemplos en los que por falta muchas veces
los hombres de una correcta educación sexual, una gestión de las emociones, y también las mujeres que nos den esas herramientas de no todo se tiene que tolerar, no tienes que tolerar nada en absoluto, tienes que conocerte, tienes que, sobre todo a través de esa búsqueda, tenemos que intentar poner ciertos límites, ¿no? A las mujeres y a los hombres, o sea, yo he llegado a este punto de confianza que tenemos tú y yo, no hace falta que diga que no voy a comparar en ningún caso la violencia sexual, la violencia reproductiva, la violencia machista que recibimos las mujeres con la que reciben los hombres. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la libertad siempre tiene que ser informada. Si no es informada, no es libertad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tema del desarrollo sexual de las personas en general? Que antes era un tabú, y era un tabú para todo. Claro. Ahora ya no es un tabú. Ahora el último informe de Save the Children del año 2020 nos estaba diciendo algo tan grave como que los niños, su primer contacto con la pornografía no es buscada, no es que un niño de 8 años vaya a buscar pornografía, sino que ahora mismo en la era digital la pornografía les encuentra a ellos. Esa primera toma de contacto es con 8 años. Con 8 años empiezan... Es que es muy bestia, ¿eh? Es salvaje. ¿Qué es lo que pasa? Que no reciben educación sexual. Por lo tanto, cuando tienen dudas, cuando tienen preguntas, cuando tienen incertidumbres, cuando tienen la curiosidad normal del ser humano, los niños y las niñas se van a buscar eso fuera. Si no hay educación sexual, se están educando a través de la pornografía y se están sexualizando a través de la pornografía. Y la pornografía no son relaciones sexuales grabadas, es violencia contra las mujeres. Y esto es tan sencillo como entrar en cualquier buscador, buscar un portal de pornografía y leer los últimos 5 títulos. O sea, es le parto el no sé qué a esta no sé cuál, hago no sé qué sobre tal, padrastro enseñando modales a su hijastra, son cosas que son violencia, son prácticas sexuales que no son... Y nos están bombardeando constantemente. Por lo tanto, no necesitas que un hombre tenga una mala intención contigo para que se acerque a ti de forma violenta, solamente necesitas que un chico no haya sido educado sexualmente para pensar que pues, a las mujeres nos excita que nos escupan, que nos tiren del pelo, que nos atoguen, que nos ahorquen. Que nos sometan. Y hay otro problema dentro de esto, que es que como las chicas también buscan referencias y también buscan conocer el tema en ese espacio, llegan a pensar que las raras son ellas, que las que tienen un problema si no disfrutan sexualmente de esas prácticas son ellas. Entonces tenemos un gravísimo problema, y es que ahora mismo los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes, todo el mundo tiene un acceso muy fácil a la pornografía, pero tienen un nulo acceso a la educación sexual y a cómo salvaguardar su propia identidad y cómo cuidar su propio cuerpo y cómo reconocer prácticas que pueden ser dañinas para ellas y para ellos. Por lo tanto, como decía, cada uno en su cama que mantenga las relaciones sexuales como quiera, con quien quiera, haciendo lo que más le guste, pero siempre y cuando sea consensuado, sea desde el respeto y sea informado, que también es muy importante saber qué está ocurriendo, los riesgos que tiene, los riesgos que no tiene, cómo hacerlo y si quieres hacerlo, que es muy importante. Las chicas llegan a un punto donde se les está bombardeando con una serie de prácticas y con una serie de referentes en canciones que, repito, llegan a pensar que las raras son ellas. ¿Y tú qué piensas? Sí, yo creo que además una cosa que me llama mucho la atención es cómo en las aulas o en cualquier casa se habla mucho de los videojuegos, ¿no? Y de la violencia con los videojuegos, que en el tema de los 90 y los 2000 era un tema muy en auge. Hay un montón de violencia en los videojuegos, hay que educar en las aulas con esto. Bueno, pues al final el porno ha estado presente y efectivamente en el estudio que hicimos con Save the Children desde 2020 están teniendo ese acceso al porno. No sé si el problema son los videojuegos, no sé si el problema es el cine de acción, que lo tienen a mano, y desde luego el porno, en las referencias que tienen, lo que les faltan son adultas y personas que sepan de la materia y que podamos ir a las aulas y en las escuelas poder hacer una información en la que les podamos decir, esa no es una práctica obligatoria, ese no es el sexo que va a buscar el placer, ese tipo de prácticas no son las que tienes que desarrollar. Y lo mismo con ellos, ¿no? Una cosa que me encuentro cada día en los talleres de sexualidad es también la presión en la que ellos tienen que ser ese macho empotrador, ¿no? Y como que todo el rato perpetrar figuras y roles que son una puta mierda. Entonces es como, vale, podemos obviar que esto sigue estando, ¿no? Y que es una realidad y mirar hacia otro lado, o tener educación sexual integral que nos permita hablar de consentimiento, de violencia, de deseo y de placer en las aulas, porque están deseando, y además cuando llegamos tarde. El otro día, dando un taller en Córdoba y en Sevilla,
yo llego cuando tienen 13 y 14 años. Claro. Si estamos, que lo ven con 8 años, estamos llegando tarde a las ideas y a las prácticas que ya están generando, ¿no? Muy tarde, porque cada vez no es que estén más adelantados, es que es lo que comenta Lorena, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta de que cuando charlas con profesores, cuando charlas con padres, lo que te comentan y de lo que pueden ver es que a través, por ejemplo, de sus dispositivos móviles tienen conversaciones en los que incluso sus propias hijas están haciendo cosas que ni siquiera saben o creen que están siendo correctas, ¿no? Y luego yo lo que flipo es cómo estamos volviendo otra vez a retroceder en muchas cosas. Es como las tías están a la cola esperando a un pavo que realmente dices, pero que les está ofreciendo un chaval de 12, 11 años, que ya se están generando esos roles otra vez en los que las chicas son las que tienen que esperar a ser seleccionadas. ¿Qué está ocurriendo? Claro. Yo creo que es fundamental hacer 2 apuntes. Uno no debería serlo, pero dado los ataques que cualquier persona que defienda la educación sexual en las aulas recibimos, creo que es esencial. Cuando hablamos de educación sexual en las aulas, en la etapa infantil, de primaria, de secundaria, es una educación sexual adaptada a la edad, porque alguien puede hacer la conexión de que estamos hablando aquí de prácticas sexuales y queremos explicarlas en primaria o en infantil. Es Para como, nada. estamos hablando de lo que decía antes de saber multiplicar, sumar o dividir, tienes que saber qué son los números, cómo se Empezar la llaman, casa exactamente. Entonces, por los lo primero cimientos. que tenemos que hacer en las edades más tempranas es eso, en primer lugar, llamar a las cosas por su nombre, porque hay otra cosa que también se genera. Cuando los niños y las niñas intentan buscar explicaciones y siempre andamos con circunloquios o siempre Con tabúes, con etcétera. tabúes y con seudónimos y con diminutivos, es decir, y no hablemos de esto. Tú lo que les estás enseñando de manera indirecta Claro, es lo oculto, que lo de eso prohibido, no, ¿no? claro, que de eso no se habla, que eso no te toques ahí cochino, incluso me refiero, ya lo estás como escondiendo, por lo tanto lo que los niños y las niñas aprenden que eso es algo que no se habla, que no se habla con los adultos y que es una cosa que hay que llevar en secreto, escondida, etcétera, Claro, etcétera. y todo lo que se hace así, al fin y al cabo, tiene unas consecuencias. Claro, nefastas, si tú no les das respuestas, ellos las van a encontrar. Los niños y las niñas no son bobos y las van a encontrar. El problema es dónde y qué respuestas. Entonces, ese es el problema. Creo que esto es fundamental. El saber que en las primeras edades simplemente es cuestión de cómo se llaman las cosas, qué es una zona privada, qué es un secreto bueno y un secreto malo. Yo, eso es una cosa que digo mucho en los talleres. O sea, si le vamos a preparar una fiesta a mamá y es un secreto y no lo puedes contar, bueno, es una cosa que te pone contenta y que llegado un momento lo puedes contar cuando pase la fiesta. Si alguien te dice que hay un secreto que además de hacerte sentir mal no lo puedes contar nunca, nos preocupemos. Y entonces estas cosas hay que empezar a hablarlas con los niños y las niñas desde que son bien pequeñitos, a cuidar de su propio cuerpo, a poner límites, a que cuando dicen que no, es que no, a que nadie les puede tocar, salvo su mamá o su papá, para cuidarles el cuerpo, el doctor, siempre en presencia de alguien. Es decir, estas cosas son las bases y los pilares de la educación sexual y poco a poco, efectivamente, es cuando tienes que llegar pues, con un lenguaje y con unas explicaciones adaptadas a cada edad a, pues finalmente, prevenir lo que tú estás comentando ahora mismo, pues que haya relaciones abusivas, que haya prácticas sexuales que pongan en riesgo la integridad física o la salud de las personas, pero por supuesto que esto hay que empezarlo por abajo y con cuestiones y con conceptos pues muy básicos. Lo digo porque es recurrente que cuando desde la psicología, desde la pedagogía, desde los educadores sociales, estamos hablando de la importancia de introducir la educación sexual, siempre el comodín del público es pervertidos, queréis pues meter ideas raras a los niños en la cabeza, Y para nada, estamos todo creando- lo contrario, estamos todo lo creando las contrario. bases, Estamos ¿no? viendo cómo permanentemente estaban habiendo casos de niños y de niñas que son abusados y que ni siquiera son capaces de verbalizarlo. Claro. Entonces, esto es un problema. Y que haya protocolos también es una cuestión que hay que abordar, porque los protocolos que hay actualmente son absolutamente nefastos, hablando de centros educativos, como decías antes. ¿Y tú qué opinas? Y además es que es muy interesante esto que dice Lorena. Es obvio que no vamos a llegar a una clase de biología Claro. de quinto de primaria a hablar de lo que contaríamos en primero de bachillerato, pues hablando de emociones y de educación sexual integral, lo mismo, ¿no? Al final, nosotras como talleristas y como profesionales lo que hacemos es adaptar
a la edad que tienen, a las necesidades que están teniendo, al acceso a redes sociales que están teniendo. Y antes decíamos, joder, tendremos que adaptar a los tiempos que corren. Si en los años 90 el acceso al porno era la revista Interview, ahora lo tienen en la mano, lo tienen en el móvil. Sí. Están dando talleres para trabajar con redes sociales y la adicción que generan las redes sociales, pero no el contenido y el acceso que tienen desde esas redes. Yo acompaño mucho chavalería trans y personas no binarias y están utilizándolo como un portal al mundo, ¿no? Desde el que se validan sus cuerpos a nivel de autoestima. Entonces, joder, vamos a llegar a las aulas a hablar de redes sociales y cómo hay prácticas de maltrato donde se están pidiendo las contraseñas de Instagram y de las redes sociales. Es una forma de control. Desde ahí están ejerciendo violencias. Entonces, al final en mis talleres de buen trato lo que intento es, sobre todo, concienciar al chaval que lo está haciendo y que nadie le ha dicho que está ejerciendo violencia, que lo puede dejar de hacer, que es una práctica de control y que nadie le ha explicado que eso es violencia. Entonces, hay chavales que luego me escriben al Instagram, hostia, Pitu, es que yo no sabía que escribir a mi piba tantas veces al día era tenerla controlada y que al final eso habla de mi falta de autoestima y de mi inseguridad. Bueno, están deseando ponerlo sobre la mesa, pero no tienen espacios de seguridad donde hacerlo. Claro, y eso es súper importante, ¿no? Volvemos a repetir que la asignatura que tenemos todos y todas pendiente precisamente es esta, es saber poner límites, conocernos más para saber qué es lo que realmente queremos, qué es lo que no y qué es lo que no podemos permitir ni como sociedad ni dentro de las aulas, y luego permitir a estos chavales que realmente puedan expresarse y poner también un poquito de freno a todo esto que estamos viendo, ¿no? Porque a mí me parece curioso, al fin y al cabo también los medios de comunicación son medios que están constantemente en contacto con diferentes lugares, diferentes personas y en este caso pues con los adolescentes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vemos que hay muchos chavales que están teniendo pues como esa acción dominante sobre muchas adolescentes y parece que no les importa estar ahí a la cola cuando cuánto han luchado otras mujeres por hacer tantos cambios que son tan necesarios y ahora mismo no podemos retroceder? Y yo estoy viendo un retroceso. Yo ahí voy a romper una lanza en favor del feminismo y en favor de la trayectoria. Es decir, yo no creo que la generación de mis padres o mis abuelos fuese más feminista que esta. Yo no lo creo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo tenemos más información, tenemos más herramientas y lo podemos detectar más rápido. Por lo tanto, cuando vemos ciertos comportamientos ya nos chirrían. El problema es que pues no estamos llegando al conjunto de la población y lo que antes era normal, ahora hay cierto sector de la población que nos hemos formado en teoría feminista que somos capaces de señalarlo y de denunciarlo. Entonces, yo ahí quiero romper una lanza, no creo que la generación de mis abuelos, la generación de mis padres fuese más feminista. No era la generación de aguantar, claro, sí. Claro, pero ahora mismo pues siguen pasando cosas que han pasado a lo largo de la historia desde que las mujeres hemos estado en una posición de subordinación, pero creo que tenemos, este espacio no existiría hace 20, 30 años, es decir, no hace falta más que ver estos vídeos que ponen de Remember, de entrevistas de los 90, de ¿qué harías? ¿Qué tal? Y dices, a ver, frena, porque 30, 40 años en la historia del mundo es un suspiro y yo creo que hemos conseguido muchísimo, muchísimo. Y ahora ya raro es que tú tengas una relación tóxica y no tengas una amiga diciéndote, o incluso un compañero diciéndote... esto es una relación tóxica. Ten cuidado, yo esto no lo veo. Es decir, ahora ya sabemos señalarlo, ahora ya sabemos ponerle nombre, yo creo que esos espacios son fundamentales. Y la segunda cosa que quería comentar antes es, muchas personas dicen, bueno, los niños se educan en casa, tú puedes controlar lo que... Bueno, tú crees que puedes controlar lo que tu hijo ve en su móvil, pero no lo que ve en el móvil de los demás. Entonces tenemos que tener cuidado porque es fundamental esto de que la educación sexual y la afectivo-sexual y la educación emocional llegue de manera heterogénea a las aulas, porque tú puedes creer que controlas lo que ve tu hijo en su móvil, pero no lo que ve a la hora del recreo o por las tardes o en casa de un amigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que quitarse complejos, hay que quitarse prejuicios, hay que entender que el sexo ya no es un tabú y no puede serlo precisamente para la parte más necesaria. Tú no puedes tener generaciones de chicos y de chicas con acceso ilimitado a violencia sexual, que es lo que viene en los portales de pornografía gratuitos a los que acceden pues varias veces al día,
y luego retirarles y que lo que sea un tabú sea la educación sexual para combatir esa violencia. Exacto, y es más, también el tema, ahora que estamos hablando de portales de pornografía, también la forma en la que ahora mismo los adolescentes comparten cierto tipo de fotografías en las que eso les está generando a algunas personas muchos problemas, ¿no? ¿Qué hacen con esas fotografías íntimas para chantajear, etcétera, etcétera, a muchas adolescentes? Es increíble la cantidad de casos que no se cuentan porque parece que es como que eso no interesa, pero desde aquí a mí sí que me gustaría lanzar, pues, no un aviso, pero que cada uno reflexione qué es lo que puede estar ocurriendo. Pitu, cuéntanos, que te tenemos abandonada. No, yo creo que es súper alarmante lo que está pasando últimamente, porque incluso con inteligencia artificial se han puesto tanto a personas conocidas, influencers, la cara de otra persona, Exacto. Han utilizado su cuerpo, o sea, creo que, bueno, es una barbaridad al final, ¿no? La agresión que supone exponer tu cuerpo en redes sociales o que se exponga tu cara, bueno, todo esto que está pasando últimamente creo que llega a un punto en el que ya parece que estamos anestesiadas, leemos noticias que son absolutamente locas, pero como es ese bombardeo de información, parece que somos inmunes, ¿no? Ayer leía que un chaval había violado a su madre porque le había castigado, una barbaridad que no entendía nada, y al final creo que la idea siempre es como volver a la educación emocional, porque para mí la autoestima hacer tomar una decisión u otra, ¿no? Los factores de riesgo que tenga cada persona va a tener la capacidad de autorregularse de una manera o de otra a pesar de todo lo que nos bombardean fuera. Yo estoy muy de acuerdo con Lorena, yo creo que prohibir es despertar el deseo. Yo fui la primera que he sido ultra rebelde, que las normas me las pasaba por el forro, que todo lo que me decían no se puede hacer, me despertaba más. Y es que es verdad. Por ende creo que me especializo. Pero yo ya no me refiero a esto que también, sino al sentimiento de culpa, es decir, puedes efectivamente reaccionar rebelándote contra eso prohibido, no sé qué, o puedes desarrollar tu sexualidad desde la culpa. Claro. Y esto es mucho más peligroso. Esto es mucho más peligroso. Y me parece muy buena reflexión. Claro, Claro, a mí en verdad lo que me despierta también es esta parte, ¿no? Como de cuando le decimos a la chavalería que no pueden hacer algo, que es lo que nos ha pasado a todas nuestras generaciones, que han sido el dino a la droga, el no puedes hablar de sexo, como toda esta parte también cristiana y de culpa que había detrás del cuerpo de las mujeres. Creo que lo que ha hecho ha sido incitarnos a volver pues, como lo prohibido. Por eso creo que no es que haya más realidades, sino, como decía Lorena, que los feminismos han ayudado mucho a ponerle nombre y a tener espacios de seguridad a los que poder acudir, como pueden ser los puntos violeta a día de hoy. No es que haya más agresiones en los festivales, es que tenemos dónde ir a denunciarlas. No es que haya más violaciones, es que podemos alzar la voz, aunque luego nos siga costando dentro de este sistema absolutamente cis-heteropatriarcal, que luego incluso en los juzgados también nos veta, ¿no? Y nos quita esa potestad y esa autoridad. Desde luego que sí. Nos dejamos bastantes cosas en el tintero. Yo os comenté que esto, a medida que fuera avanzando, nos iba a generar pues otras cuestiones. Entonces a mí sí que me gustaría emplazaros para otra próxima tertulia. Me ha parecido súper interesante y desde aquí también quiero aprovechar a que todas las personas que nos estén viendo que nos lancen incluso preguntas, que nos sugieran, que incluso puedan participar, que nos escriban también a través de las redes sociales. Y daros las gracias, de verdad, porque esto es muy importante y creo que también nosotros como medio de comunicación es una responsabilidad y una labor también para la comunidad, pero lo que estáis haciendo vosotras me parece de vital ayuda para muchos adolescentes, chicas. Así que muchísimas gracias. Y vamos a ponerle fecha, ¿no? Ya para el próximo encuentro, la próxima tertulia. Cuando quieras, es súper importante y yo te devuelvo eso. Creo que la labor que estás haciendo desde espacios como este es fundamental. Es fundamental, creo que estás haciendo bandera de este tipo de temas como la salud mental, y creo que es fundamental que profesionales como tú, con esta visibilidad, hagáis este trabajo y esta labor. Pues os lo agradezco muchísimo, pero sobre todo, lo más importante, como dice en nuestro espacio, sin pelos en la lengua, con todo el tipo de respeto, pero sin dejarnos nada en el tintero. Nos vamos despidiendo, vamos a recordar nuestras redes sociales, donde nos podéis comentar, nos podéis sugerir y, por supuesto, nuestro correo electrónico. Nos vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besazo. Chao. Chao.